Bueno, ¿qué aciertos y desaciertos evidencio en mi rol? ¿Qué aciertos y desaciertos evidencio en mi rol de mediador en la situación de lectura? Entonces, bueno, yo creo que nosotros hacemos un gran impacto en los niños de ahora con nuestras lecturas y con la parte de la oralidad, en no solo leerles para que aprendan algo, sino al contrario, para que les guste, para que tengan imaginarios, para que sean curiosos, multifacéticos, em, y se sumerjan a nuevos mundos, a que creen, a que investiguen, a que futuramente se conviertan en unos escritores y lectores potenciales. Entonces aquí hago énfasis en una cita de Yolanda Reyes, que me pareció muy importante, y la voy a leer. Deberíamos seguir el hilo de la memoria para evocar ese rostro, ese tono de voz, esas manos que iban señalando reinos y palacios lejanos para construir una arquitectura que no existía entonces y que, sin embargo, era más real que todo lo demás, más real que el borde de esa cama que olvidamos, más real que la habitación o el patio de la noche aquella de sus tiempos, más real nuestras caras de entonces, que las tristezas o las colas de caballo o la gomina que hace ya tanto no usamos. Entonces en esta tarea como mediadoras nos tenemos que preguntar qué debemos hacer, cómo, cuándo, cómo vamos a actuar, qué vamos a decir ante nuestros estudiantes. Eh, entonces, primero que me parece súper importante es a qué público nos vamos a dirigir, entonces qué temas vamos a tocar, qué cuento vamos a escoger, cuántas páginas tiene, qué ilustraciones tiene, si vamos a hacer una actividad previa a la lectura, si vamos a hacer que adivinen el cuento, si vamos a organizarlos, vamos a cantar una canción, buscar esas estrategias que me parecieron muy importantes en esta intervención. Eh, el tono de voz, tener una lectura previa o muchas lecturas previas. Es mejor leer un cuento que a uno le haya gustado, que de verdad se haya escogido con el corazón y no algo que se haya impuesto en, en que no nos interese porque el niño va a percibir todo esto. Entonces aquí hago referencia en una cita de Ciro, abro comillas, acceder a las imágenes que completan el texto es indispensable para interpretar y confrontar las propias interpretaciones con las marcas de la obra, tanto cuando los lectores leen por sí mismos como cuando un mediador lee en voz alta. Entonces, en mi intervención eran niños muy pequeños, entonces creo que ese era el material de ellos, la imagen. Entonces es muy importante que mostremos la historia a los niños, señalemos algunos dibujos cuando estemos hablando de ellos, eh, hacer un espacio en el que todos puedan observar bien el cuento, porque eso me ocurrió a mí. Había una niña al lado mío y no alcanzaba a ver el cuento y me di cuenta fue cuando vi ya la grabación. Bueno, otro aspecto importante, retomando una cita de Alice y Castaño, entonces, abro comillas, partamos de reconocer la literatura como un arte cuya materia prima es el lenguaje. En ella observamos una representación de nuestra condición humana, al vernos reflejados en nuestra complejidad. Es así como la literatura vuelve comprensibles de las múltiples formas con las que hacemos frente a las infinitas posibilidades que nos ofrecemos. La vida. Entonces, como una conclusión final, eh, es buscar primero planear muy bien la hora del cuento, de las intervenciones y hacer preguntas que sean aptas para cada niño, cada grupo. Ya que a veces hacemos preguntas que los niños no entienden, que me pasó a mí, ya que eran muy pequeños y no hablaban, entonces quería que pues
hicieran alguna intervención. Pero lo logré haciendo palabras más concretas, como ¿qué animal te gustó más? ¿La rana o no sé, o el niño? Entonces, el niño le queda más fácil pues contestar esto. Em, También tener muy buena vocalización, que eso sí me faltó a mí, aunque los niños nunca se dieron cuenta de que yo me equivoqué. Entonces, seguir con la lectura si nos equivocamos, si pasa en algún momento.